Buen día, Once-Miquistli, público de Macehualquintos. Hace algunos días, en una publicación dijimos, y mejor dicho escribimos, que la imposición del cristianismo fue la piedra angular de la colonización de los pueblos indígenas, no solo de México, sino de todo el continente americano. Obviamente hay quienes no están de acuerdo con semejante aseveración y que, ingenuamente, consideran al cristianismo como la religión del amor y la paz. No es así. Tan solo la Iglesia Católica, una de las vertientes más grandes y poderosas del cristianismo, ha tenido sus épocas de oscurantismo y extremismo. Piensen ustedes en la Edad Media, que mientras la arrogante Europa católica vivía en la ignorancia, el fanatismo, la persecución, la intolerancia, el mundo islámico florecía y se abría a la ciencia. Fue entonces el tiempo de los grandes matemáticos, médicos y astrónomos musulmanes. Los medios de comunicación occidentales han logrado borrar las líneas que separan a las palabras árabe, musulmán y terrorista, hasta hacerlos parecer como sinónimos. Hay muchos árabes que son de religión musulmana, sí, pero también los hay cristianos y ateos. Hay musulmanes que son de alguna nacionalidad árabe, sí, pero también los hay de muchas otras naciones, persas, pakistaníes, indonesios. Y terroristas los hay de diferentes naciones y religiones. Está, por ejemplo, Estados Unidos, esa nación blanca, anglosajona y protestante, el terrorista más grande en la historia mundial. No se olviden de las 2 bombas atómicas que arrojó sobre Japón. Por cierto, desde tiempos de la Guerra Fría, Estados Unidos creó a los talibanes, los financió y los armó. Hace unos días, en Afganistán, mientras los talibanes llegaban a la capital, Kabul, los soldados gringos, después de 20 años de ocupación, evacuaban apresurados al personal de su embajada. Lo mismo hacían las demás potencias occidentales como Reino Unido y Alemania. Ya instalados en el poder, los talibanes han expresado que instalarán la Sharia, la ley islámica, es decir, una teocracia musulmana, con lo que pretenderán instaurar el reino de su Dios Alá en la tierra, y así iniciar una etapa oscura de represión y desprecio, especialmente hacia las mujeres, en ese país centroasiático. Pero, regresando a nuestro continente, a través de Macehualquintos hemos afirmado que el cristianismo se impuso hace 5 siglos a cruz y espada, y que la espada obligaba a aceptar la cruz, y que esa religión, el cristianismo, fue la piedra angular del proceso de colonización de, en nuestro caso, los pueblos nahuas. A lo cual, a través de Facebook, Rachel Kings escribió un comentario: háblale al pueblo del Yunque. Haciendo caso a la respetuosa propuesta de la Rachel Kings, saludamos a los paisanas de Santa Clara Huitziltepec, aquí en la Mixteca poblana, y les decimos que un yunque es un bloque de hierro acerado para la forja de metales a martillo. El yunque es una secta católica que nació marcada por la violencia, la intriga y la conspiración. Nació en la ciudad de Puebla, en 1951, amparada por el entonces arzobispo de la Arquidiócesis de Puebla, Octaviano Márquez y Toris, quien fungió como tal de 1950 a 1975. Esta sociedad secreta tomó el nombre del Yunque de una frase de uno de los padres de la Iglesia, Ignacio de Antioquía, que dice: hay que resistir las embestidas, como lo hace el yunque al ser golpeado. El yunque, como los talibanes, son hijos de la Guerra Fría y del anticomunismo. La organización, como se refieren a ella sus militantes, se caracteriza por su catolicismo ultraconservador, muy cercano al fascismo, de origen paramilitar y de tácticas de conspiración y violencia como herramientas en su actuar político. Su ideología se fundamenta en una interpretación retorcida del Evangelio, y su último propósito es instaurar una especie de República Mexicana católica. Su objetivo es hacerse del poder en México, infiltrándose en las élites políticas,
con la intención de cambiar el régimen existente para instaurar lo que ellos llaman el reino de Dios en la tierra. El yunque aspira a una teocracia clerical, o sea que aspiran a lo mismo que los talibanes, pero dentro del cristianismo. Como los cristeros de hace un siglo, los yunquistas sueñan con instaurar un gobierno evangélico, una república católica en la que se elimine el avance de los derechos de las mujeres, que propugna por un solo modelo de familia y que promueve abiertamente la homofobia y está en contra de la llamada ideología de género. Al día de hoy, la estrategia del yunque para infiltrarse en los diversos grupos de poder le ha resultado por demás exitosa. Se ha sabido meter en las estructuras de organizaciones de estudiantes, en la Iglesia Católica, en diferentes partidos políticos, principalmente en el PAN, en organismos empresariales como la Coparmex, sí, esa que exige al gobierno del Estado de Puebla que se aplique el Estado de Derecho, es decir, que reprima violentamente a las personas quienes en Cuanalá, entre Cholula y los Volcanes, tomaron las instalaciones de la empresa Bonafont. Con los gobiernos no panistas han expandido su influencia en organizaciones de la sociedad civil como Provida, Profamilia, Yo Influyo, Bien Común, Cruzados de Cristo Rey, Comisión Mexicana en Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, México Unido contra la Delincuencia y muchas más. Reconocidos líderes de esta organización, del Yunque, visitan la Nunciatura frecuentemente, alardean sus nexos con los cardenales Juan Sandoval, Norberto Rivera, José Francisco Robles Ortega, quienes los aconsejan y orientan. Varios políticos panistas reconocidos militan en el Yunque, por mencionar solo uno de ellos, Manuel Espino, quien ya tiene pactada alianza con Andrés Manuel López Obrador. Para conocer la historia del Yunque, les recomendamos ampliamente dos libros de Álvaro Delgado, el uno, El Yunque, la ultraderecha en el poder, y el otro, El Ejército de Dios. Aquí los teníamos, pero un día los prestamos y al día de hoy no los han devuelto. En fin, que Wikileaks, fundada por Julian Assange, preso político encarcelado en Inglaterra, expuso a la opinión pública mundial 17.000 archivos compuestos de audios, correos electrónicos, videos y testimonios. Todos estos fueron hackeados a la organización ultraderechista española Hazte Oír, cuyo origen es, precisamente, el Yunque mexicano. La revista Contralínea, aquí en México, está dando a conocer el siniestro acervo yunquista. Los archivos revelan el comportamiento complotista político-religioso, tanto en España, Estados Unidos, Alemania y México, como epicentro. Pero, por sorprendente que parezca, los archivos de Wikileaks no muestran grandes revelaciones que no se hayan dado a conocer por la comunidad de investigadores de la ultraderecha católica en México. Solo ratifica su tesis. Sin embargo, los archivos de Wikileaks muestran el alcance y magnitud de las redes construidas por los yunquistas en el mundo. El Yunque tiene presencia en 50 países, capacidad para obtener grandes recursos financieros, lobbies en gobiernos y sociedad civil internacional como la ONU, la OEA, la UNESCO, capacidad de formación de cuadros y renovadas técnicas de infiltración y chantaje a los poderes fácticos de la sociedad, entre otros apoyados por sectores de la jerarquía católica. La situación del Yunque en México y España, los dos países con presencia más sólida, encara una singular asimetría. En España, Hazte Oír y Citizen Go acompañan el fortalecimiento social y electoral del partido político Vox, ese que hace unos días publicó en un Twitter que los españoles no nos vinieron a conquistar, sino a liberarnos. En México, desde el gobierno de Calderón, el Yunque se ha estancado. En España, importantes sectores de la jerarquía católica han marcado distancia y condenado públicamente al Yunque. Hoy, en México, los obispos guardan un silencio cómplice y han mantenido una postura ambigua frente a la secta yunquista, aunque en su momento recibió el apoyo del arzobispo de la Ciudad de México entre 1956 y 1977,
el cardenal Darío Miranda. En España hay obispos que han cuestionado el comportamiento del yunque como más propio de una secta que de una organización de la Iglesia. De hecho, el obispo auxiliar de Getafe, considerado conservador, expresó recientemente en referencia al yunque: lo que está en el fondo es una nueva forma de integrismo que pretende ganar espacios de poder para alcanzar sus fines, que es el poder político. Lamento el uso de la captación de jóvenes y el adiestramiento con métodos paramilitares, la infiltración y manipulación de asociaciones católicas o el acoso a las personas que dejan la organización. Así las cosas con el yunque. En resumen, no solo en Afganistán se cuecen habas de integrismo religioso, también aquí en México. De nuestra parte, un saludo y nos vemos. Hasta la próxima.